Quiero contarles que en una fecha como hoy, el 28 de enero de 2006, el docente Luis Ernesto López, dictando la cátedra de Biología Celular, dio inicio al programa Biología CES-EIA. Es decir, hoy, exactamente hoy, el programa Biología, nuestro programa, está cumpliendo 10 años de existencia. Y qué mejor manera de celebrarlo que observando un documento audiovisual que el año pasado rompió todos los récords en materia de cine en nuestro país. Colombia, Magia Salvaje, se estrenó el 11 de septiembre de 2015 y fue vista por más de 2 millones de personas en cerca de 200 salas de cine en todo el país. Hoy lo podremos ver de nuevo y posteriormente vamos a conversar sobre su impacto y contenido con el aporte de algunos invitados especiales. Esta actividad es organizada por la Coordinación de Extensión del Programa Biología CES-EIA con el apoyo del Grupo Éxito. Los invito entonces a continuación a ver la película y posteriormente continuaremos con el foro. Imagina un mundo donde la naturaleza impera, donde las montañas esconden edenes aún inexplorados, de fabulosas y desconocidas criaturas, de bosques cual tesoros. Un verdadero mundo perdido, un paraíso que aún existe. Bienvenido a Colombia. Desde glaciares ancestrales a lagos misteriosos, del felino más fuerte del mundo a serpientes formidables, de costas intactas que sirven de guía a las aves majestuosas, milagrosas cascadas y plantas como fuentes proveen agua pura para vivir. Acompáñenme en un viaje sin precedentes. Exploremos juntos la última frontera de la naturaleza. Desde las más elevadas montañas a las profundidades del mar. Colombia, magia salvaje. Bueno, agradecemos a todas las personas que se han quedado para continuar con el foro. Quiero extender la amable invitación a los foristas invitados para que pasen, por favor, a la mesa principal para dar inicio a este conversatorio. Bueno, yo creería que después de ver este documental es imposible no sentirse conmovido por esas impresionantes imágenes que nos muestra la producción, por ese mensaje que nos trae, y creería yo en particular que hay una Colombia desconocida, una Colombia que aún ignoramos, que no conocemos, y que esta que acabamos de ver justo es la verdadera Colombia, la auténtica Colombia. Por esta y por muchas razones, pues este documental que acabamos de ver ya ha escrito uno de los capítulos más importantes en la historia del cine colombiano, generando todo tipo de impresiones, comentarios y críticas. Por eso en este momento damos entonces inicio a un conversatorio donde queremos recoger opiniones, puntos de vista y apreciaciones sobre un trabajo que ha dado mucho que hablar en el país. Nos acompañan esta tarde
Carolina Sanín, ella es ecóloga de la Universidad Javeriana, es directora de biodiversidad del Parque Explora. Jorge Luis Vázquez Muñoz es un ingeniero forestal, investigador de la Fundación Grupo Hábitat, Territorio y Medio Ambiente. Está también Luis Fernando Tirado Gallego, es coordinador de la especialización en gestión sostenible de procesos industriales de la Universidad EAFIT. Y también está Mario Fernández, nos acompaña Mario Fernández Arenas, es un antropólogo, profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad CES y es un profesor que imparte cátedras relacionadas con cine y dirige el programa Hablemos de Cine en CES Radios. En CES Radio. A ellos agradecemos entonces el estar con nosotros hoy y con ellos queremos entablar un diálogo que nos enriquezca sobre los aportes de Colombia Magia Salvaje, de tal modo que muchos de estos mensajes no se queden solo enfrente de una pantalla de cine. Yo quiero entonces partir del hecho de observar que hay un hilo conductor indudablemente del documental y es el agua. Y retomo una de las frases que recogí de la película, que decía que millones de colombianos beben de estas aguas sin ser conscientes de los sitios donde se produce, de los páramos donde se produce. Y esta producción la han visto más de 2 millones de personas, ahora me contaban que son cerca de 2.400.000 personas, eso es un porcentaje muy, muy importante de la población colombiana. Entonces yo quisiera abrir este espacio de discusión con una pregunta para nuestros invitados foristas, donde les preguntaría entonces, ¿qué deberíamos aprender los colombianos luego de ver este documental? Quisiera que iniciara la doctora Carolina. ¿Qué nos deja de verdad a los colombianos, a esas 2 millones y poco de personas que seguramente y sin duda un alto porcentaje nada tienen que ver con biología ni con conservación, pero que vieron la cinta? ¿Qué deberíamos entonces recibir? ¿Qué deberíamos entonces aprender luego de ver esta producción? Bueno, ¿me oyen? Gracias. Pues yo creo que uno de los grandes aportes que hace la película es masificar el mensaje, ¿no? O sea, yo creo que son temas que habíamos conversado durante muchos años en unos gremios muy cerrados y el gran aporte es como que el mensaje sale. Y sale de un gremio cerrado a expandirse. Yo es la primera vez que escucho hablar de mucha gente que nunca había tocado este tema. Y tú ahorita mencionabas que el hilo conductor es el agua. Yo no creo que el hilo conductor sea el agua, yo creo que el hilo conductor es la biodiversidad no humana, que ese es como como la gran historia que nos van contando a través de él, pero también creo que el tema del agua tiene una fuerza impresionante y un tema tan, digamos, tan cotidiano para nosotros en el gremio, que es que el agua viene del páramo. Era un tema absolutamente desconocido digamos, por el común de la gente, por la gente que no está en este gremio. A mí me parece que ese mensaje que allí en la película sale un momentico al principio en unas frases súper bien narradas, súper bien descritas y hacen ese camino del páramo a la ciudad, en este caso Bogotá, me parece que es una de los grandes, digamos, momentos del documental. Me da pues como mucha felicidad porque he escuchado muchísimos comentarios al respecto de gente que no tiene absolutamente nada que ver con el gremio y pues aunque tiene muchísimos logros más la película, creo que eso es uno de sus grandes mensajes. El agua nos llega de un ecosistema y de un ecosistema al que estamos de espaldas diariamente en nuestra vida cotidiana en el contexto urbano. Bueno, para los siguientes invitados también. Bueno, buenas tardes. Un agradecimiento pues a la Universidad CES y a la Escuela de Ingeniería por la invitación. Coincido en mucho con lo que Carolina acaba de decir, o sea,
Creo que también esto despierta una serie de sentimientos en la gente común y silvestre, en la gente que no tiene nada que ver con el tema ecológico o medioambiental. Ustedes mismos, que muchos de ustedes tal vez este es su primer acercamiento, a mí me llama poderosamente la atención que al final de la película siempre resultan un montón de aplausos para lo que tenemos y nadie pidió aplausos aquí, ¿cierto? Entonces es una cosa de sentimiento de que yo creo que por fin los colombianos estamos conociendo, reconociendo de pronto a nuestro país, las fortalezas, las bellezas que tiene. Tal vez una de las cosas que no habíamos hecho era conocerlo, y la Fundación Éxito, el Grupo Éxito, a través de esta película nos ha permitido a muchos conocer cosas que no sabíamos que existían en el país. Hay una encuesta del año pasado, la segunda encuesta nacional ambiental, donde esa pregunta se le hacen al ciudadano común y corriente de 16 capitales en el país y le preguntan si conoce muchos de los parques nacionales con nombres propios, específicamente le preguntan a la gente y la gente no lo conoce. Los que sí logran decir alguna cosa les preguntan, mencione un parque nacional, un parque natural. Todo el mundo piensa, hace un esfuerzo y finalmente hacían una referencia a la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero la gente que no estaba metida en el cuento, por decir algo, no conoce el Parque del Chiribiquete. Entonces es un parque nacional de 1.800.000 kilómetros cuadrados y la gente lo desconoce, es una riqueza natural que tenemos. Entonces yo pienso que es la oportunidad de redescubrir el país, de volvernos a enamorar de una Colombia que no conocíamos y que empecemos de pronto a través de esta película a conocerla. Obviamente lo que no se conoce pues no se puede amar y lo que no se ama yo diría que consecuentemente tampoco se cuida. Entonces más bien le cedo las palabras a los otros foristas porque nos enamoramos, nos emocionamos con este cuento, pero creo que vale la pena resaltar lo que ha hecho el Grupo Éxito a través de esta película en todo el país. Sí, continuamos con… Bueno, muchas gracias también por la invitación. Felicitar al programa por su aniversario. Y bueno, creo que es fácil coincidir con Carolina y con Luis, porque esencialmente creo que el trabajo apelando a las emociones y apelando como a esa capacidad de conmover, no solo con unas frases muy efectistas en el guión, a veces, si se quiere, por momentos muy grandilocuentes, a despertar un tema como de orgullo, como de identidad, de reconocimiento, y es también por esa misma vía un ejercicio, una obra, digamos, muy valiosa de seducción, ¿cierto? Parte de lo que provoca o espera uno que el documento provoque en los ciudadanos es como no el deseo de repetir la película, ¿cierto? Que sería un buen comienzo, sino también el de conocer, digamos, de cerca esa realidad, ¿cierto? Que en muchos casos es inaccesible para muchos colombianos por muchas razones y que, digamos, en lo que creo que el documental puede ser un poco como insuficiente es en relatar que esa magia no está necesariamente distante o inaccesible, sino que la magia puede estar a veces muy próxima a los ciudadanos y a los pobladores. Entonces, creo que es una invitación muy bien lograda, muy conmovedora de los matices de la vida en el país, pero a la vez que es una invitación, siento que pudo haber hecho un mejor trabajo al comunicar que esa no es una naturaleza que está, digamos,
vedada para los ciudadanos, sino que está ahí y que en muchos casos está más próxima a nuestra cotidianidad de lo que nos imaginamos. Entonces, creo que esencialmente es una muy buena estrategia de seducción, tanto interna, ¿cierto?, para los colombianos como para el resto del mundo, ¿cierto?, porque por esta misma vía seguramente se conquistan nuevos sectores, nuevas personas del resto del mundo a conocer este país. Muchas gracias, Jorge. Démosle la palabra a Mario. Bueno, también agradezco pues enormemente la invitación al Departamento de Biología y pues la celebración de los 10 años. Yo no quisiera ser pues como el aguafiesta, ni mucho menos pues de todo lo que se ha dicho y espero que no sea ese mi tono. Acabo de sentir un poco pues aquí en Jorge algo parecido más o menos a lo que yo quería mencionar. Parto de la base que la película me gustó, que me gustó mucho, digamos, la recolección de imágenes. Parto pues también del sentido mismo, de la intención que tiene esa misma edición, esa forma con la cual se busca ante todo impactar, ante todo seducir, en las palabras pues que también acaba de decir Jorge. Sin embargo, siento que hay errores, hay algún tipo, pues por así decirlo, de facilismo y de seducción grandilocuente, como lo dice Jorge, en términos de que el documental tiene que tener siempre, por así decirlo, cercanías a realidades que obviamente en el mundo de la naturaleza, para nosotros los humanos no es otra cosa que una configuración antropocéntrica. Pues a mí, cuando vi la película por primera vez, no me dejó tan contento pues el hecho de que Sánchez Cristo dijera: el tigre, el jaguar se va para un lugar privado a comerse la cena. Pues eso me pareció obviamente exagerado y me parecía que reñía incluso con la misma intención que tenía el documental. Pues lo digo en términos de haber sido un poco más efectistas en el manejo mismo de la narración. Incluso pues yo no hubiera escogido jamás esa voz, me parece una voz casi de telenovela. Pues creo que él está casi narrando un seriado, pues por así decirlo, entre telenovela mexicano-venezolana. Se le van los Colombia es la más, pues parecía que el único país que existe en el mundo con biodiversidad es Colombia. Creo que en ese sentido se exageró. El mensaje igual es bueno, es muy bueno, pues por así decirlo. A la gente le gusta ese tipo de cosas. Pues valga la pena decir que hay más de 1,5 millones de personas que están viendo Uno al año no cuesta, pues, ¿cómo es? Uno al año no hace daño. En cambio, El abrazo de la serpiente apenas la han visto unas 400,000 personas. O sea, nos gusta el espectáculo, nos gusta la sensación, nos gusta, digamos, que nos llamen la atención y que nos prendan las luces cada vez que queremos ver algo. Yo no puedo, pues por así decirlo, ponerme en contravía de ello y decir que eso no funciona. No, claro, funciona y está muy bien, que conozcamos muy buena parte de nuestra naturaleza. Mi opinión, mi humilde opinión, es que creo que, bueno, incluso voy a decir algo que también me lo encontré en palabras de Piedad Bonet. Yo hubiese preferido otro tipo de voz, hubiese preferido, digamos, otro tipo de narración, e incluso Piedad Bonet dice que tal vez hubiera sido más efectivo haber llamado a voces de científicos, a voces de personas que conocen mucho mejor lo que está sucediendo al interior de, digamos, esta biodiversidad, de los problemas, de todo lo que significa, digamos, el impacto de la contaminación en nuestro medio ambiente, en vez de haber hecho, pues, digamos, esa narración tan supremamente llamativa, tan telenoveluda. Igual vuelvo y repito, no quiero pues vuelvo a ser el que no le gustó la película. No, me gustó, vuelvo y repito, me encantó, digamos, muchas de las imágenes y muchas de las cosas que aparecen allí. No me gustó la narración y creo que obviamente nosotros apenas estamos aprendiendo a hacer documentales. Valga la pena decir también que el documental ha variado, el documental ha cambiado mucho en la historia, por ejemplo, de la televisión y en la historia del cine. No soy tan ingenuo ni tan sonso como para pensar que los documentales son objetivos. No, todo documental, como todo argumental, es subjetivo.
el problema es hasta dónde, el problema es hasta cómo llega, qué busca, qué intenta. Este documental creo que tiene cosas absolutamente excelentes, muy buenas, pero también creo que tiene sus fallas y aplaudo también el hecho que lo haya visto tanta gente en Colombia. Ojalá funcionara para todo nuestro cine, ojalá todos los colombianos viéramos tanto cine como vimos Colombia Magia Salvaje. Desgraciadamente la historia es otra, vemos mucho una película, pero las otras 34 películas que se produjeron en el 2015 no se vieron, pues la gente no fue a cine, a la gente no le interesa sino Rápido y Furioso 43, por así decirlo, y el cine colombiano sigue siendo supremamente opaco, pero esta película tiene ese logro, el cual obviamente pues aplaudo y no sé si eso genere de pronto parte de la polémica que me imagino que de pronto alguien esperaba, no sé. Muchas gracias, Mario. Es bastante importante también ese tipo de apreciaciones. Antes de dar también abrir el micrófono también a ustedes, a los asistentes, para que hagan las preguntas, para que den sus aportes y opiniones, yo quisiera también tocar un punto en particular para el cual quisiera también escuchar las opiniones de ustedes cuatro relacionado con, o sea, hay una realidad que el documental también parcialmente lo toca, digamos, y es el nivel de degradación ambiental en que se encuentra Colombia. Se ha dicho que, y lo dicen los especialistas, jamás en la historia del país pues habíamos tenido estos niveles de deterioro y degradación ambiental y mientras, pues seguramente mientras emitíamos o veíamos esta hora y media de documental, pues habrán desaparecido unas cientos de hectáreas en Colombia, seguramente también habrán desaparecido algunas especies y como diría un exministro del medio ambiente, él decía, mientras vemos Colombia Magia Salvaje, pues la Colombia Mafia con F salvaje también está actuando. Entonces, yo quería preguntarles cómo podría entonces aprovecharse el impacto mediático, este boom mediático relacionado pues con esta cinta, con esta película, para que trascienda a una política pública que se sabe, y es una realidad, y yo creo que no podemos negarla, en alto grado ha favorecido intereses particulares sobre intereses generales. Entonces, a esos niveles también, no es solamente la persona de a pie que ve y va y ve la cinta y se conmueve, sino en esas esferas también, donde se toman las decisiones. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Cómo ha podido o habría podido llegar también a impactar para que de alguna manera también se tomen decisiones y se tomen caminos adecuados en términos de detener mucho del deterioro de esos valiosos ecosistemas que nos mostró la producción? Por favor, muchas gracias. Yo creo que no deberíamos exigirle tanto a una pieza audiovisual. Nos iríamos a pique pensando que una película va a cambiar tantos errores sumados que cometemos en este país, en divulgación, en gestión, en pues, todos los vacíos que tenemos para administrar la biodiversidad. Yo creo que la pieza es muy valiosa porque entra a sumar parte de todas las acciones, digamos, educativas que tiene y de gestión que tiene el país, bueno, sobre todo educativas y divulgativas. Pero la academia, la institución educativa, o sea, los colegios, el hogar, o sea, hay un montón, hay unas piezas de un rompecabezas que se tienen que unir. Y no pensaría yo, o no le daría, o no diría yo que porque esta pieza audiovisual es tan absolutamente poderosa y ha sido tan exitosa en términos de cuántas personas la ven, va a cambiar algo. Sí creo que puede marcar hitos, ¿cierto? O sea, que la película se hace y que de pronto siembra una semilla en donde antes no existía, en un montón de ciudadanos y que no habían tenido este contacto con estas imágenes, con estos sonidos, y que sí, bueno, entra a sumar, ¿cierto? Pero no le pondría yo como la esperanza de que esta pieza nos va a solucionar ese naipes que se nos vive cayendo de malas decisiones que tenemos con nuestros ecosistemas y nuestra biodiversidad.
perdón ser tan, ahora soy yo la pesimista. Gracias, Carolina. Luis Fernando. Bueno, pues yo creo que la fórmula mágica nadie la tiene, pues, nadie la tiene. En todos estos estudios empresariales, industriales, siempre se ha discutido una teoría y es que un colombiano, por ejemplo, enfrentado a un trabajador japonés, por ejemplo, muy seguramente el trabajador colombiano es capaz de superar al japonés porque con una piedrita y un palito es capaz de hacer un montón de cosas que el japonés necesitaría una herramienta especializada. ¿Cuándo se complica el asunto? Cuando ponemos a trabajar 2 japoneses y 2 colombianos. Los japoneses muy rápidamente serán capaces de ponerse de acuerdo en qué le toca hacer a cada uno y los colombianos, pasado algunos meses, todavía estarán discutiendo diciendo, hágale usted. Y el otro le contesta, pero ¿por qué yo? Usted no es el jefe, hágale usted más bien. Entonces, yo creo que eso describe de alguna manera gráfica y cómicamente la actitud que siempre el colombiano ha tenido hacia todo este tema de los recursos naturales. Siempre estamos esperando que alguien haga algo. Que entonces que el gobierno, no, que el gobierno no tiene plata. Entonces que la empresa privada, no, pues que la empresa privada no es la causante de muchas de esas cosas. Entonces que el que hizo el daño, en fin. Aquí nos vamos a quedar muy seguramente todavía unos años o siglos discutiendo, pero entonces empecemos a hacer. Digamos que el grupo de éxito ya hizo esto. ¿Qué vas a hacer vos como ciudadano? Vos. Aquí tenemos gente que estamos preparando, biólogos, gente que le gusta este cuento, entonces empecemos a hacer cada uno en la casa. Empecemos a decirle a nuestros propios gobernantes locales, no le metamos política a esto, pues yo acabo de votar por Federico, pero en los 4 o 5 foros a los que asistí, no me acuerdo haber escuchado de ninguno de los candidatos una propuesta medioambiental importante. Entonces es hora también de decirle a Federico, pues yo ya se lo dije en un correo, igual no me ha contestado, pero ya le mandé un correo diciéndole, mire, tenemos que hacer cosas por esto. Medellín es una ciudad que en términos de aire está muy contaminada. Empecemos a hacer cosas, alcalde. Y si usted no sabe qué hacer, nos cuenta que algunos creemos que podemos tener, pues vuelvo y repito, no la fórmula mágica, pero sí algunas soluciones. Vamos a la gobernación, digámosle a la gobernación qué vamos a hacer con todos estos temas que vimos, que muchos de ellos nos tocan. El ministerio, no sé, hay mucha gente preocupada, muchas instituciones haciendo cosas, más de las que uno se imagina, más de las que uno se imagina. Para mi gusto, por ejemplo, la sección preferida de los noticieros en la noche es el paciente nunca me acuerdo cómo se llama, la gente que le está poniendo el alma. Y aparecen un montón de gente que no tiene nada que ver, que son desconocidos, un Pedro Picapiedra por ahí cualquiera, haciendo cosas de su propio bolsillo, intentando favorecer una comunidad, una escuela, unos niños, un bioclima, cualquier cosa. Entonces son gente que ya está haciendo cosas, ahora aunemos esfuerzos. Y de pronto empecemos, la academia, por ejemplo, es un buen lugar para arrancar a hacer propuestas, las instituciones que están dedicadas a este tema, el Parque Explora, todo el mundo empecemos a hacer propuestas y hagamos un trabajo mancomunado. A ver, yo pienso que esa es la parte difícil, cómo nos ponemos de acuerdo para que empecemos a trabajar en equipo por estas cosas, por estas acciones. Gracias, Luis Fernando. Por favor, Jorge. Bueno, yo coincido con Luis Fernando en el sentido en que la película o el documental mejor tiene también una invitación a la acción, ¿cierto? No es solo un documento para hacerse un poco más orgulloso del país que tenemos, ¿cierto? No es un documento solo que plantea discusiones sobre el patrimonio, sobre lo que consideramos nuestro o sobre lo que consideramos público o no, ¿cierto? Aunque esas también son nociones que deberían trabajarse en todas las escalas de paisaje, ¿cierto? Desde el barrio hasta la nación, que realmente de esa magia salvaje
es de todos los colombianos, que está haciendo de manera paulatina, sustraído de la esfera de lo público o sustraído de lo que consideramos el patrimonio nacional. Hay unas invitaciones también quizá muy tangenciales, quizá muy al final del documento, a ser parte de la solución, ¿cierto? A tener una posición, digamos, política. Algo en lo que, digamos, me gusta ser muy insistente siempre es en la apatía que como ciudadanos y como académicos tenemos hacia las cosas de lo público y hacia la política, entendida pues como ha sido entendida habitualmente en este país que está punteando nuevamente en los escalafones de corrupción, ¿cierto? Y es natural que en un ambiente tan hostil para la defensa de lo público, la respuesta social natural sea la apatía o la pereza o la indiferencia, ¿cierto? Es un circuito difícil de romper, pero creo que Magia Salvaje también logra un poco, no solo invitar a conocer el país, a tener un poco más de conciencia geográfica, de apego por el terruño, ¿cierto? De empezar a mirar un poco más hacia adentro y no tanto hacia afuera, así sea simplemente para hacer un viaje recreativo de fin de año o en Semana Santa, sino que también plantea la necesaria participación pública en los asuntos de la conservación. Entonces, claro, cada quien tiene una misión y no es la misión del Grupo Éxito necesariamente tener un papel determinante o un papel principal en términos de la gestión. Se supone que tenemos un sistema nacional ambiental, unas autoridades ambientales para las que la autoridad, la vigilancia, el control, hay funciones ambientales en la policía y hay funciones ambientales dispersas en toda la institucionalidad y en la ciudadanía. Entonces, claro, corresponsabilidad, las alianzas, la cogestión, el comanejo, todas estas son palabras que cada vez escuchamos más, pero que, digamos, pertenecen a la esfera de la gestión y de la política, de la defensa de lo público y de algo que mencionabas ahora, Dino, que es un tema que está consagrado constitucional y legalmente, que es la función social y ecológica de la propiedad, y de que muchas de las decisiones del desarrollo del país tienen que estar orientadas a defender más los intereses generales sobre los particulares. Entonces, involucrarse en esa discusión será siempre sano, es un ámbito, digamos, de la gestión y de la conservación muy complejo, porque tiene que ver con la capacidad de interlocutar con gente que es muy diferente a como piensa uno, ¿cierto? Hablando, digamos, como del gremio o del sector, de los que estamos ya por formación o de formación profesional enamorados de todas estas expresiones de la vida. En esos espacios vamos a encontrarnos con gente muy ignorante, no lo digo peyorativamente, sino como en un sentido amplio, de la necesidad de conservar estas expresiones y estos ecosistemas por la conexión directa o indirecta que tienen con el bienestar. Y es difícil, es un trabajo, digamos, ingrato, pero necesario, ¿cierto? Y ese panorama de devastación que tangencialmente toca el documental implica, digamos, revertir eso, o por lo menos frenarlo allí donde las fuerzas sociales van a poder lograrlo. Es una tarea, digamos, conjunta, ¿cierto? El documental es una invitación no solo a recorrer el país, sino a defender un uso adecuado, ¿cierto?, del territorio.
en la relación, en el guión, se habla muy rápidamente de los sectores económicos o de los cultivos que están generando esa alteración y esa degradación de hábitats y de ecosistemas. No los recuerdo muy bien, pero obviamente son muchos los gremios y son muchas las actividades que tienen incidencia en esa degradación. Yo recuerdo que hace un par de años los ganaderos dijeron que le devolverían al país 1 millón de hectáreas, ¿cierto? Le devolverían a la naturaleza 1 millón de hectáreas, reconociendo un poco que ese es un uso extensivo, ineficiente del suelo en muchas áreas del territorio nacional. Y no sé si hasta ahora esa promesa se ha cumplido. No me pareció que en esa relación de sectores económicos estuviera los ganaderos, ¿cierto? Me pareció que estaba la caña, la minería, la palmicultura y de pronto algunos otros sectores, pero obviamente es algo que debería ser motivo de discusión permanente y que si el documental logra enamorar un poco más a la gente con su biodiversidad y enlazar esa riqueza con el bienestar de todos, pues creo que ya cumplió muy bien un cometido inicial, ¿cierto? Como de estimulación de esas reflexiones.